Bien, vamos a dar inicio. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a ver hoy el tema, siempre siguiendo lo de la construcción de app, ¿verdad? App para dispositivos móviles Android. Y en esta ocasión pues vamos a trabajar el tema de base de datos a nivel teórico, pero específicamente SQLite. Vamos a ver qué es SQLite, ventajas de SQLite, desventajas, entre otras cosas sobre qué es SQLite. Como siempre, lo primero yo les recomiendo, ¿verdad? Que entren a la plataforma. Ahí, por ejemplo, les dejo lo que es la introducción, el material. Por ahí está el foro para que usted pueda interactuar con la temática de la semana. Nos vamos a ir a la semana que corresponde. El internet lo tengo algo veloz. Ya pudieron observar por ahí. Está más lento de lo normal. Ok, acá está, miren, estamos en la semana 5 y pues vamos a hablar un poquito de esto. Ya les voy a comentar esto y vamos acá al tema. Obviamente tenemos nuestra presentación que ya la voy a retomar acá, pero en sí es esto, ¿verdad? CRUD. Vamos a ver un pequeño CRUD con la base de datos SQLite en Android. Entiendo que SQLite es totalmente nuevo para ustedes. Han visto el gestor de base de datos SQL Server y MySQL. No sé si Oracle en el caso de ustedes, pero este lo vamos a ver con aplicaciones móviles en Android. Ya vamos a ver qué es y cómo se crea la base de datos, qué fichero genera, cómo poder visualizar el contenido de esa base de datos, entre otras cosas. A manera de introducción, yo les he puesto esto acá. La gestión de los datos es un proceso fundamental en el desarrollo de aplicaciones informáticas. De hecho, toda aplicación que usted desarrolla manipula datos. ¿Vea? El fin de esas aplicaciones es que interactúen con datos. Entonces, usted debe de alguna manera tener las habilidades necesarias para poder trabajar con datos desde las diferentes aplicaciones informáticas que usted vaya a construir, ya sea aplicaciones ambiente web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones desktop, aplicaciones ya app, ¿verdad? Que es el tema. Lo vamos a ver a nivel de aplicaciones para móviles, app. Es por ello que se vuelve de vital importancia el hecho de conocer y aplicar en la construcción de app las bases de datos para el almacenamiento y manipulación de la información. Se abordará el tema de las bases de datos de la base de datos con el gestor SQLite incorporado en Android Studio para la construcción de app. Mencionarles que esto, y si me voy a ir a la presentación después de eso, aunque mejor me quedo por acá, lo que vamos a estar viendo, después voy allá. Mencionarles que, así en forma resumida, SQLite es una base de datos que la vamos a tener internamente en el celular, es decir, SQLite lo vamos a andar con la app. Nuestra app va a tener nuestra base de datos, va a generar un fichero de texto, puede ser fichero .db, y ese fichero db va a andar todas las sentencias SQL de nuestra base de datos. Ahí están las sentencias para definir la misma estructura de la base de datos. Bastan las sentencias, por ejemplo, si hubiera 1000 registros, pues ahí van a estar las sentencias para insertar esos 1000 registros. Una vez que queramos restaurar la información o que queramos crear un backup de la base de datos, ahí va a estar en un fichero. Así como cuando usted lo hace en MySQL y le da exportar y usted tiene un script de SQL, y ahí va todo. Van los comandos SQL que permiten definir la estructura de la base de datos. Ahí hablo del nombre de la base de datos, estoy hablando de las tablas, los campos, los tipos, la longitud, etcétera, llaves, relaciones. Entonces acá va a ser muy similar, pero en este caso no va a ser un fichero SQL, va a ser un archivo de texto, .db por ejemplo, y ahí va a tener toda esa información. Pero ese fichero va a estar dentro de nuestro smartphone, en nuestro celular. Y estando esa base de datos dentro, pues nosotros vamos a podernos conectar con sentencias SQL y obviamente haciendo un diseño en específico para interactuar con esos campos de las tablas en la base de datos. Solo tenga en mente eso de entrada. La ventaja, pues, que este gestor de base de datos
digamos, convive dentro de la aplicación. No es necesario depender de un servidor, como por ejemplo MySQL. Usted necesita montar un servidor web, Apache, por ejemplo. Si usted hace una aplicación con PHP, digamos, y MySQL, y usted la quiere montar en la nube, usted sabe que depende de que su hosting tenga soporte para MySQL y PHP, para que esa base de datos pueda estar ahí. Entonces depende de un servidor. Esto no, es un simple fichero que está dentro de la aplicación y usted puede interactuar con él, por tanto no depende de un servidor. Esa es como una de las ventajas que tiene. Ya vamos a ver más a medida vayamos avanzando. Estamos aquí construyendo aplicaciones móviles utilizando elementos de lenguaje de programación. La unidad de competencias es desarrollar soluciones con base a tecnologías emergentes, que es lo que estamos trabajando. Resultados de aprendizaje. Siempre va a ser construir aplicaciones móviles. Dominar los entornos donde estamos, utilizar de manera óptima los controles. En este caso sería para diseño de un formulario, para meter información y pues poderla enviar a la base de datos, poderla consultar, poder buscar, poder eliminar, poder modificar, etcétera. Y pues vamos a estar en esto, siempre en diseño, en esta semana, en la práctica, siempre vamos a estar viendo diseño, vamos a estar viendo la clase Java para la creación de la base de datos, es decir, que desde una clase Java vamos a estar creando nuestra base de datos. No es que usted va a estar diseñando a través, así como lo hace en SQL Server con Visual Studio o lo hace con SAN, PHP MyAdmin, en el caso de MySQL. Aquí en este caso va a ser con código Java. Es decir, va a crear una clase que va a heredar de otra clase que me va a permitir traer unos métodos, implementarlos, porque es una clase abstracta de Java y me va a permitir implementar ciertos métodos para poder crear la base de datos, para poder definir la base de datos, para poder definir el nombre de la base de datos, para poder definir las sentencias que van a crear la misma estructura de la base de datos, e inclusive puedo inicializar una tabla con ciertos registros aplicando dentro de esa misma clase Java un insert. Las sentencias del SQL, lenguaje estructurado de consulta. Obviamente después de tener eso, siempre vamos a estar generando nuestros ficheros instalables, probar y realizar ejercicios. Las indicaciones siempre pues acá están, hay que descargar el material, proceder a leer y dar solución, etc. Y por acá tiene la presentación con la que vamos a trabajar ahorita. Aquí está la primera parte y segunda parte. Con esta guía vamos a estar alrededor de dos semanas trabajando en ella. La primera parte es bien básica, no tiene nada que ver con PU, con programación orientada a objetos, más bien programación orientada a objetos, aunque Java es por sí ya un lenguaje orientado a objetos, pero no se ve claramente donde está la DTO, el objeto de transferencia de datos, donde está definida el nombre de la tabla, digamos, en ese caso, por ejemplo, y tengo una tabla estudiante que diga public class estudiantes y dentro de los campos declarados como variables, que al final son propiedades o datos de esa clase y al final de la tabla. Ahí se crean los métodos get y set, luego los constructores, luego los métodos que van a hacer la función del CRUD, etcétera. Entonces en la primera parte no está definido así, es una forma bien básica de cómo está. Luego la otra parte, pues la idea es pasarlo orientado a objeto y mejorar ciertas cosas que están acá. Por ejemplo, la búsqueda, para mostrar la información en un list view y luego seleccionar uno de la lista y luego que me muestre esa información para poderle editar y actualizar en la base de datos. Por ejemplo, para buscar información a través de un modal, una ventana emergente, y tecleamos un código y le damos buscar, ¿verdad? Y luego me rellena un formulario con la información que se ha encontrado en la base de datos y hacemos lo típico de poderla alterar y actualizar. Entonces hay una mejora acá, pero al final es un CRUD, los dos son CRUD, ¿verdad? Las sesiones, pues por acá ya hay un avance, usted puede ver, la idea es crear esta app. Vamos a tener 3 campos, vamos a tener todas las acciones típicas, las comunes, guardar, consultar, por código, por descripción, borrar, modificar, etcétera. Y por acá ya hay un avance de lo que digamos se va a hacer. Usted podría ya avanzar viendo este video en su casita para antes de llegar al día de la práctica, aunque esto lo vamos a hacer de manera presencial, antes porque todo era virtual y está ese video, pero nosotros la práctica la estamos haciendo de manera presencial, ¿verdad? Entonces ahí vamos a trabajar todo esto. Y este es un demo nada más corto de cómo va a funcionar la app. Ahí lo puede ver.
La grabación en este momento, el tema que estamos desarrollando, la teoría, pues va a quedar acá. Más después se la voy a publicar ahí. Entonces sí, ahora vuelvo acá, vamos a continuar, voy a darle play a esto, acá está. Vuelvo al inicio, vamos a ver base de datos SQLite en Android. ¿Qué es SQLite? Por ahí les he puesto varios conceptos, hay más, ¿verdad? Pero pues hay que definirlo. De alguna manera usted entiéndase que es una base de datos SQL de código abierto. SQLite es de código abierto, que almacena datos en un archivo de texto en un dispositivo. En este caso nuestro archivo va a ser .db, lo clásico, digamos, y dentro del dispositivo, en este caso dentro del celular. Android viene con una implementación de base de datos SQLite incorporada, es decir, esa base de datos ya está incorporada en Android para que la podamos utilizar y generar CRUD. Ahora, el término Lite es de pequeño, ¿verdad? Entonces, como que no es conveniente que esta base de datos, si usted sabe que va a almacenar grandes volúmenes de información, pues no es el caso de SQLite. En ese caso, tendría que usted hacer uso de una API o un web service para poder consumir un servicio remoto. Por ejemplo, una base de datos, una conectividad a una base de datos remota, puede ser MySQL, puede ser Oracle, puede ser Postgre, etc. Pero sí que es necesario tener un intermediario en la comunicación. Cuando las bases de datos no son nativas en el mismo dispositivo, hay que hacer una técnica de ocupar ciertas bibliotecas, ciertas librerías para que nuestras apps puedan salir al exterior y conectarse, por ejemplo, a un hosting en la nube o a un servidor dentro de la misma red. Por ejemplo, podría entrar por medio de la dirección IP y el servidor Apache está corriendo, si fuera la base de datos MySQL, ¿verdad? Y voy a hacer el web service con PHP, por ejemplo. Entonces, es otra cosa, es totalmente diferente. Y por ley o se va con API, o se va con una API o con un web service. Pero eso también lo va a ver conmigo, pero más adelante. Ahí nada más me estoy adelantando un poco, porque nos vamos a conectar desde nuestra app, vamos a conectarnos a una base de datos que esté en la nube, a un hosting. Por ejemplo, puede ser a un hosting gratuito o a un hosting de pago. Inclusive la misma app puede apuntar a un servidor por medio de la dirección IP o por medio de un DNS, un nombre de dominio. Si hubiera una red bien configurada con DNS, como lo que estamos haciendo en el otro módulo, y que la computadora tenga un DNS para poder entrar a ella y hacer referencia al HTTP, entonces se podría por medio del nombre y no solo por la dirección IP. En el caso de internet, sí por medio del nombre, ¿verdad? Ya normalmente si todo el mundo tiene un hosting, si tuviéramos un hosting en la nube, pues lo clásico es que esté un nombre, usted entra por medio de un nombre. En el caso mío, digamos, yo entro con mis siglas del nombre .com.sv y ese es mi nombre. Entonces, si yo quiero apuntar a una base de datos que esté en ese servidor en la nube, pues pongo eso, ¿verdad? Y luego cuando apunte ahí, voy a apuntar al fichero que hace posible el canal de comunicación por medio de una API o por un web service que debe estar creado. El web service puede estar creado en cualquier lenguaje de programación, puede estar, por ejemplo, pero es que depende, ¿verdad? Depende para qué lo voy a hacer. Si fuera, digamos, voy a trabajar con MySQL y sé que el web service está en PHP, entonces voy a ocupar un hosting que soporte eso y lo voy a trabajar así. En el caso de que fuera .NET ya es otra cosa, un hosting que soporte .NET. Ahí ya no sería Apache, ahí sería IIS, el Internet Information Server. Ya es otra cosa. Entonces allí depende, pero al final un web service puede estar creado en .NET, con C#, con Visual Basic, etcétera. Puede ser un web service con PHP, etcétera. No importa el lenguaje de programación, siempre y cuando usted abra un canal de comunicación, hay que hacer un montón de configuraciones y tener un montón de consideraciones al momento de desarrollar ese tipo de app, porque el código en todo momento hace parte de hace uso del nombre de dominio, las direcciones IP, permisos, porque hay que hablar de permisos también, las credenciales de acceso, etcétera, y eso por medio de código, todo por medio de código. Más adelante va a ver eso conmigo, allá me estoy adelantando. SQLite es una biblioteca escrita en lenguaje C, está escrito en C. Esto es un poquito de historia de él, ¿verdad? Que implementa un sistema de gestión de base de datos transaccionales SQL autocontenido, sin servidor, lo que les decía, y sin configuración. Es decir, desde una clase Java vamos a hacer todo. Principalmente vamos a tener dos métodos, el onCreate y el onUpgrade.
un constructor para definir el nombre de la base de datos, definir la versión de la base de datos, etcétera. Ya lo va a ver en la clase que vamos a utilizar para definir nuestra base de datos SQLite desde una clase Java en Android. El código de SQLite es de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. Consideraciones ahí que tengan en cuenta. Admite todas las funciones de la base de datos relacionales. Ok, véase, es toda una base de datos relacional. Para acceder a esa base de datos no es necesario establecer ningún tipo de conexión como JDBC o DBC, etc., ya que es nativa, convive dentro del dispositivo. De forma directa usted va a inyectar los comandos SQL para poder insertar, para poder modificar, sin necesidad de establecer que me voy a ir a la computadora tal, que busque la base de datos tal, etcétera. Aquí como ya está dentro del teléfono, en el teléfono va a estar la base de datos, no es necesario hacer mayor cosa en cuanto a la codificación para hacer referencia a la base de datos de SQLite. ¿Por qué usar base de datos de SQLite? En Android existen varias formas sobre cómo guardar datos de forma persistente. ¿Se acuerdan? Se vio Char Preference. Char Preference, a ver quién me dice para qué le servía Char Preference. ¿Voluntario o voluntaria? Hola. ¿Cómo guardar datos con Char Preference? Ajá. ¿Sí? Con Char Preference se hacía lo que era un tipo método con el que hacía un tipo de editor y lo que escribía usted dentro del edit text lo guardaba como un commit. Ok, ajá, pero al final, ¿en qué se guardaba? El commit era para completar el proceso de guardado, pero el chat preference ayudándole, correcto, se guardaba eso. El chat preference me permite a mí guardar datos en ficheros XML. Se crea, digamos, utiliza eso de clave valor, donde clave es como el identificador y el valor pues es el dato que le vamos a meter. Entonces, esa es una forma. En base de datos, digamos que a nivel de aplicaciones móviles estaría Chat Preference, luego base de datos SQLite y almacenamiento en disco, que también se puede almacenar en la memoria interna o en una memoria externa. Los ficheros, además también está el hecho de manejo de ficheros. Desde Android se puede manejar ficheros y en un fichero ir guardando información. De hecho, Chat Preference es con ficheros, solo que son extensiones XML. Y pues ahí usted puede tener guardada info y luego recuperarla como una base de datos. Entonces, al final Chart Preference es una forma más, siempre es para mantener información permanente, guardada, a pesar de que el teléfono se apague, lo reinicie, cierre la app, los datos que una vez usted setió con Chart Preference, ahí están en memoria. Solo que es un fichero XML, este va a ser un archivo de texto .db y ahí voy a tener todo, las sentencias SQL que definen la estructura y los datos que tiene la misma, la base de datos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a esto. Estos son como casos, ¿verdad? Donde nosotros las opciones que tenemos para poder almacenar información. Ventajas que presenta. No requiere de configuración. No tiene un servidor de base de datos ejecutándose en un proceso separado, que es lo que les decía. Por ejemplo, si trabajo con MySQL o MySQL, pues necesito de ese servidor, pero SQLite no, o SQLite no. Es relativamente simple su empleo. Ahí va a ver que prácticamente solo necesitamos esa clase, los métodos y un constructor, dos métodos, principalmente el onCreate y el onOutCreate. Ya lo vamos a ver más adelante, en la misma, aquí se los he puesto en alguna lámina para que vean que de esa manera se define la base de datos. Guardar datos de forma persistente significa que los datos persisten incluso si se apaga y se vuelve a prender el dispositivo. Eso es lo de la base de datos y usted ya lo sabe, ¿va? Si guarda algo en una base de datos, eso no va a cambiar ni se va a borrar, siempre va a estar ahí a menos que alguien lo altere. Pero de lo contrario iba a estar, es decir, datos que no son volátiles, datos que van a permanecer ahí, a pesar de que el dispositivo no tenga energía, se apague, etc. Generalmente cuando cerramos una aplicación, Android va a liberar los recursos que ésta tenía
asignados. Eso es lo normal, vea. Cuando usted setea variables en tiempo de ejecución y lo cierra, pues todo lo que estaba seteado de manera temporal, eso se borra, si no es una base de datos. Nuestras variables que estaban definidas dejarán de existir. Lo que les mencionaba es por eso que necesitamos guardar estos datos si son importantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el celular, digamos lo de los contactos. Lo de los contactos que están en los celulares es información. ¿Por qué cree que se guarda? Una se puede guardar en la SIM, otra se puede guardar en el teléfono. En Google los puede mandar un backup a Google, a su cuenta de Google, etcétera, y los puede compartir también, pero también los puede guardar en una base de datos SQLite, lo de los contactos que guarden el celular, y ya sería una base de datos. Los contactos no son muchos, por tanto es un caso de aplicación, digamos, donde puedo utilizar sin ningún problema SQLite, porque no sé que no va a haber demasiada información manipulándose con SQLite. Va a ser una información que lo puedo manejar con SQLite por la cantidad de información, ¿va? Y hay que tener en cuenta que estos datos se están registrando de forma local en la base de datos que anda la app. Es decir, estas tres opciones almacenan los datos en el mismo dispositivo sin requerir de una conexión a internet. En el caso de que guarde algo en la memoria, pues anda ahí. En el caso de que genere un archivo XML por medio de char preference, la clase Java char preference, va a andar ahí el XML dentro del celular. Si creo una base de datos SQLite, ahí va a andar también. ¿Y dónde se guarda eso, profe? Pues ahí en las guías que se les ha estado dando, por ejemplo, de char preference, ahí aparecía la ruta donde tenía que entrar usted para que viera dónde se guardaba el XML. Yo no sé si alguien hizo ese procedimiento de verificar dónde se guardaba el XML. En el caso de la base de datos va a ser muy necesario entrar ahí, porque de hecho con una herramienta que se llama DB Browser for SQLite, con esa herramienta usted crea digamos que primero crea la base de datos desde la clase Java, luego usted podría sacar el archivo del celular y luego instalar esa herramienta en Windows y abrir ese archivo con ese software que se llama DB Browser for SQLite. Con esa herramienta puedo abrir ese fichero y ya puedo verlo en modo diseño. Puedo ver las relaciones que se crearon desde la clase Java, puedo ver la cantidad de campos, puedo ver la longitud que se le puso, el tipo, etcétera, la información que tienen las tablas. Entonces vamos a tener que hacer eso también. Una vez que estemos interactuando, hagamos el CRUD, vamos a tener que ver dónde está el fichero, extraerlo del celular, pasarlo a la compu, luego con esa herramienta que les digo, poder ver la estructura, poder ver la info que realmente estamos manipulando desde la aplicación y que todo se esté dando como es. Entonces vamos a ocupar esa otra herramienta que le he mencionado. ¿Cuándo usar SQLite en Android? Las preferencias son muy fáciles de usar y resultan muy prácticas. Acá se está hablando de char preference, ¿verdad? Es fácil, de hecho es bien fácil implementarlo con la clase char preference, solo dos instancias. Se crean las variables tipo clave valor. Luego con lo del comando commit se define que se cree el fichero XML y ahí está la info. Si tenemos que registrar datos simples como, aquí veamos esto, prestémosle atención. El idioma que prefiere el usuario, el tema que quiere usar, la fecha y hora de la última acción que realizó, podemos usar char preference, pero véase, son datos pequeños. Es poca info, sin problema alguno. Las preferencias nos permiten guardar datos bien puntuales. Yo, por ejemplo, las preferencias las he usado inclusive para variables de sesión. Como esa variable, como eso es un fichero XML que va a existir en todo el proyecto y por tanto yo desde cualquier aplicación, desde cualquier layout, yo puedo decir qué dato tiene, no importa, imagínense, tiene 10 actividades mi aplicación móvil. Me logueé con la actividad 1 porque esa era el login. Pero y resulta ser que se va a la actividad 2 que tiene el menú principal cuando te logueas. Desde ese menú principal yo podría entrar a cualquier variable que se seteó cuando alguien entró correctamente y luego decir, mira, si entró como tipo usuario administrador, cargarle antes en el onCreate, verifico que la variable que se seteó con char preference, que sea de sesión, traiga el valor 1, por ejemplo. Si traes el if, la variable de char preference tal,
variable sesión tal, yo me invento los nombres de variable. Traes uno, mira, entonces el administrador, mostrarle esto. Caso contrario, si traes un 2, mostrarle esto otra cosa. Entonces, pero estoy seteando variables con chat preference, variables de sesión. Yo lo he usado mucho, chat preference, para variables de sesión cuando ocupo SQLite. Porque puedo setear así variables de manera permanente y desde cualquier actividad, no importa si son 20 actividades que tiene mi proyecto, yo puedo acceder a eso y tomar como base eso y condicionar. Y en función del valor que tomaron esas variables en el fichero XML por medio de la clase chatPreference, yo ya puedo decirle algo a mi actividad. O sea que por eso chatPreference es bien, pero bien importante. Yo, digamos que para eso lo he ocupado bastante y no me ha dado ningún problema, ¿verdad? Incluso aplicaciones que tienen que ver con bases de datos remotas que no son nativas o existen dentro del celular. Entonces también he usado esto como variables de sesión, por lo que les menciono. Acuérdense que la característica de una variable de sesión es tú la seteas cuando te logueas y esa variable de sesión es global. Y precisamente por eso, por ejemplo, usted se tiene que acordar cuando vio PHP que seteabas la variable de session y entre corchete, $_session, entre corchete ponías el nombre de la variable, entre comillas, corchetes y comillas, igual, y le ponías un valor. Y ya esa variable ya la podías tomar desde cualquier pantalla de tu sitio web y condicionar, y en función del valor que tomó cuando te logueaste, puedes decir que presente cierta sección del menú, poder decir que vaya a tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son bien importantes lo de las variables de sesión. Inclusive allá en Java también vimos variables de sesión. Y esas variables de sesión son las que me permitían a mí verificar el tipo de inicio de sesión que se ha dado. chatPreference lo puedo ocupar con ese propósito, digamos, en el caso de aplicaciones móviles. A diferencia de ello, las bases de datos nos permiten guardar información más elaborada. Es decir, chatPreference estructura clave valor en un fichero XML. Acá no, todo es como que si fuera una base de datos relacional, solo que todo por medio de comandos SQL, ¿verdad? Entonces ahí define toda una estructura y no por nada, pues yo les estoy diciendo que ese fichero que al final vamos a sacar del celular y lo vamos a llevar a la computadora y luego lo vamos a abrir con la herramienta DB Browser for SQLite, usted va a ver que van a estar ahí las tablas con su tipo de datos, con su longitud, con sus claves, sus relaciones. ¿Por qué? Porque esto SQLite trabaja como una base de datos cualquiera relacional, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos las siguientes, y estos son ejemplos, ¿verdad?, de base de datos que usted sabe que son relacionales. Bases de datos relacionales. Sucede que SQLite nos ofrece también la posibilidad de crear bases de datos relacionales. Puedes imaginar que a SQLite como MySQL, pequeño, o una simplificación de los antes mencionados. Es decir, es una versión también de base de datos relacional, pero más limitada, ¿verdad? Más pequeña. Debe implementarse, digamos, el uso de ella en la manipulación de datos, de volúmenes de datos moderadamente, digamos, bajos, no altos, porque si fuera el caso de un montón de información, no aplica, no es recomendable que haga uso de esto. Sí que es bien importante, por ejemplo, para contactos. Por ejemplo, imagínese usted una base de datos para tener un conjunto de recetas. Imagínese una base de datos para esas apps que son bien comunes de la Biblia, ¿verdad? Tienen un montón de información y usted puede buscar ahí cualquier capítulo, cualquier versículo por medio de capítulo, ¿verdad? Un libro en específico, y toda esa info, ¿dónde está? Toda esa info está en una base de datos. Puede estar en una base de datos de SQLite, sí. Tiene un límite de info y esa info no va a estar creciendo como lo hacen las bases de datos típicas, que usted las crea, pero cada vez el contenido o la info que va a estar dentro de ella va creciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les he puesto de los libros de la Biblia, normalmente eso ya están establecidos, los capítulos y todo eso, el número de libros igual. Entonces todo eso SQLite perfectamente lo puede mantener en memoria, lo puede guardar, lo de los contactos, y así podríamos generar otro tipo de ejemplos. Ojo, si solo necesita guardar
un entero, una cadena u otro valor en específico, basta con usar chat preference. Si son datos pequeños, si solo voy a almacenar, por ejemplo, variables de sesión, lo que te decía hace un momento, entonces, ¿para qué voy a meter SQLite? ¿Para qué voy a crear una base de datos y solo voy a tener clave, valor, 3 variables y esos datos van a estar ahí permanentemente? Nunca se van a perder, a menos que yo los borre con una... Porque hay una forma y un método en chat preference para decir que elimine todo. Todas las variables del XML, del fichero XML, que las borre y que el fichero lo establezca en blanco de nuevo. A menos que lo hagas así, pues tengas un botón y ejecutes ese método y borras todo, pues ahí sí ya no se puede hacer nada. Pero de lo contrario, chat preference guarda de manera permanente o persistente, así como lo hace cualquier gestor de base de datos. Pero aquí lo que estamos viendo es eso. Si es poca info, no conviene usar ni SQLite, ni mucho menos otro gestor de base de datos, ¿verdad? Peor otro gestor de base de datos más eh, para más datos, para manejar más datos como SQLite, SQL, no, es MySQL, SQL Server, Oracle, no conviene, ¿verdad? Si es poca info, con eso bastaría chat preference. Pero si en cambio requieres de una estructura para tus datos, entonces SQLite es una muy buena opción. Si a pesar de que son poca info y tú quieres mantenerlo estructurado, pues dale con SQLite, pero igual, ya un fichero XML ya me da una estructura, clave, valor, y ahí tengo todo organizado, no importa qué dato sea. Así que yo recomiendo chat preference si es poca info, si son pocos datos. Si ya sabe usted que va a llevar algo de info, pues SQLite. Y si sabe usted que esa información va a estar creciendo de un día para otro, por semanas, por el tipo a lo que se dedica la empresa a la que le diseñó la app, no le conviene SQLite, le conviene una base de datos remota. Tenga en cuenta eso. Escenarios que se presentan para uso de la base de datos de SQLite. Ejemplo, he desarrollado apps que se conectan con una API que le permite consumir y guardar datos, pero ahora me comentan que se necesita usar la app en modo offline. Vaya, este es otro caso. Imagínense, alguien le dirá a usted, mira, fíjate que la app ya no necesito que se esté conectando a la nube, ya me lo hiciste así, funciona perfectamente, pero alguien le va a decir, porque ya no quiero consumir, uno, el recurso de internet, ya no voy a tener disponible eso, quiero que esa misma base de datos me funcione, pero solo en el teléfono, ya no me quiero conectar a internet de forma remota a otra base de datos, y quiero que todo ande dentro del teléfono, entonces ocupa SQLite, pero siempre hay que valorar la cantidad de info que va a estar manejando esta gente, no es solo por lanzarme. Pero sería una opción también pasar de una base de datos remota a una base de datos local que ande dentro del celular, offline. Ahí entraría SQLite. SQLite es una posible forma de solución. Crear la base de datos. Aquí vamos ya a lo que les mencionaba. ¿Cómo se crea la base de datos? Para ello vamos a crear una clase llamada la verdad que esta clase que dice MyDBHelper es un nombre cualquiera. Aquí se le puede poner MyDB, DB, cualquier nombre. ¿Ok? Es una clase Java, ¿ok? Y ya van a ver cómo se crea la base de datos. Es simplemente una clase Java que lleva un constructor y dos métodos claves, el onCreate y el onUpCreate. Ya vamos a ver qué va en cada cosa. Pero se crea una clase Java. En este caso, a manera de ejemplo, se le pone MyDBHelper. Ya vamos a ver por qué Helper. Pero ojo, aclaro, este nombre puede ser cualquier nombre, es una clase cualquiera, Java. Esta clase va a heredar de SQLite OpenHelper. Es decir, que esta clase es una clase abstracta que me va a permitir implementar los métodos y constructor que le he mencionado para poder definir la base de datos. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo public class MyDBHelper, cuando voy a crear esa clase, después le tengo que decir extend para que herede y va a heredar de una clase que ya es nativa, que es una clase predeterminada que viene ya con Android Studio, ¿verdad? Entonces, al heredar, me va a pedir implementar ciertos métodos y principalmente el onUpgrade y el onCreate.
un constructor donde se definen, por ejemplo, la versión de la base de datos, el nombre de la base de datos, el contexto, etcétera. Entonces eso es una clase abstracta que nos ayudará a gestionar nuestra base de datos. Esta clase abstracta se encargará de usar la base de datos si ya existe. Véase, esta clase es como la administradora. También ella se va a encargar de todo eso. Si la clase detectara, por ejemplo, imagínense, creamos la base de datos y se llamaba DBIRCA. Ahorita voy a inventar ese nombre. Y resulta ser que definí una tabla que se llama estudiante y le puse 3 campos: carnet, nombre, apellido, hasta ahí. Resulta ser que ya después me dicen, mire, pero necesito otros 2 campos. Eso implica modificar la estructura de la tabla, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí. Luego de que ya definí eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir siempre al script, al método, y definir esos cambios. Pero entonces, ¿quién me va a gestionar? ¿Cómo voy a saber si realmente la base de datos se debe crear de nuevo o simplemente modificar o eliminar la que ya está y volver a crear la nueva? Todo eso nosotros no nos vamos a preocupar. La misma clase, por medio de los métodos, se encarga de gestionar todo eso, todos esos cambios. Nosotros prácticamente nos vamos a limitar a estar definiendo cualquier cambio en la base de datos, pero quien va a gestionar y va a tener control de eso, de la versión de base de datos, si va a hacer una modificación a la estructura, si va a agregar nueva info, todo eso pues se va a encargar la base de datos, aunque eso de agregar nueva info nosotros por medio de los layouts. En sí, más que todo es de la estructura, por si hubieran cambios en la estructura de una tabla, una relación, más campos, quitar campos, la longitud de un campo, el nombre del campo, esas son modificaciones en la estructura. Entonces, quien se encarga de gestionar todo eso es SQLite OpenHelper por medio de los métodos que se implementan, porque esto es una clase abstracta. Crearla si aún no existe y actualizarla cuando sea necesario. Si no existe, cuando es la primera vez, la crea. Y si ya existiera y nosotros le hicimos una adición de un campo o le cambiamos un tipo de datos o la longitud, entonces él va a decir, tiene que actualizarla. ¿Ya? Pero eso es algo que lo gestiona automáticamente. Gracias a que esta clase lleva un control del estado de nuestra base de datos, nosotros no tenemos que preocuparnos sobre cuándo ejecutar cada cosa, lo que les estaba mencionando hace un momento. Y acá está un ejemplo, miren, pero si tenemos que decirle cómo hacerlo, aquí está, miren, public class, este nombre es cualquiera, pero aquí estoy heredando, extend SQLite OpenHelper. Al momento de heredar de esta clase, que es una clase predeterminada de Java que viene ahí en Android Studio, me va a solicitar que yo haga la implementación de onCreate y de onUpgrade, más el constructor que les mencionaba. ¿Ya? Ahora, estas variables que están acá sirven para llevármelas acá, para definir el nombre que va a tener mi base de datos. Lo puedo poner directamente acá sin necesidad de estas variables. Entonces acá está database version, es la versión, aquí se pone, miren, en el constructor se pasa, el contexto se pasa, el nombre de la base de datos, este parámetro null nunca lo he usado realmente, no me he enfocado en ello, así que lo vamos a manejar así. Si usted quiere investigar más a fondo, pues no hay ningún problema, dele con todo ahí. Pero yo en lo personal siempre he trabajado con null y no me da ningún problema. En los diseños que he hecho de base de datos, ningún problema. Así que el tercer parámetro siempre lo he estado pasando como null. Y acá va la versión de la base de datos. Por ejemplo, podría estar diciendo que la primera vez que se creó fuera la 1. Cuando volví a crear, pues que sea la versión 2. Y así sucesivamente. Entonces acá en el constructor, acuérdense que un constructor se crea a partir del mismo nombre de la clase. Public, myDBHelper. Y luego acá el contexto. El contexto es para decirle dónde está, ¿verdad? La ubicación. Y principalmente eso, pues esto es, miren, esto es el nombre de la base de datos. Aquí se le va a poner, por ejemplo, ilka.db, esa sería la extensión y esa es la versión. Luego en el onCreate, ¿qué es lo que va a ir? Miren, el objeto DB, que es este que está acá, el onCreate tiene un objeto DB que se crea por medio de la clase SQLite Database. Ese objeto me va a permitir ejecutar sentencias SQL, ya sea para definir la estructura de la base de datos o ya sea para insertar datos, modificar datos, eliminar datos, etc.
¿Ok? Entonces acá se dice, miren, db punto, se ocupa este objeto y se le dice exec SQL o SQL, que ejecute SQL. Y acá le vamos a tener que definir los comandos que usted ya sabe. Create table, el nombre de la tabla. Esto viene de una clase que se llama area entry. Esta clase no está acá porque esto es un ejemplo. Aunque aquí usted puede poner directamente entre comillas el nombre de la tabla. ¿Ya? Y luego se define en toda esta estructura es el campo, el tipo, si es llave primaria, luego otro campo, miren, el nombre de la columna, este ID y este column name es el nombre que se le va a poner a las columnas. Y el tipo, aquí se le está diciendo que este es text, ¿verdad? Aquí se le está diciendo que este es entero y que este va a ser llave primaria. Entonces aquí se crea una tabla. Si quisiera crear dos o más tablas y definir relaciones con llaves foráneas y todo se hace aquí. Voy a ejecutar db.exe, por ejemplo, SQL para crear la primera tabla. Le doy enter acá, otra vez db.exe SQL para crear otra tabla. db.exe SQL si hubiera una tercera tabla. Y así, todo se define acá en el onCreate, de tal manera que cuando nosotros vamos a crear una instancia de esta clase, lo que me va a permitir esto es poderle pasar estos parámetros. ¿Vea? Acuérdense que al instanciar de una clase, podemos hacer uso del constructor para pasarle, bueno, en este caso solo el contexto, perdón, acá solo tengo un parámetro, aquí solo le voy a decir dónde estoy llamando eso sería la actividad desde la que voy a llamar la instancia de esta clase. Le paso el contexto para que sepa dónde estoy, de qué actividad se ha llamado. Luego aquí de una vez se le setea el nombre de la base de datos y la versión. De allí, cuando se llama por medio de la instancia, el onCreate se ejecuta de manera automática y se va a crear lo que es todo lo que definamos acá de las tablas. Luego en el void upgrade que les decía, siempre miren, este lleva estos parámetros, por ejemplo, SQLite db para hacer lo mismo, db.exit. Le dice acá que elimine las tablas si existen. Como esto es una actualización, lo que va a hacer él es eliminar las tablas si existen. ¿Cuál tabla? La tabla que se ha creado acá. Y si hubieran más tablas, pues debería repetir estas sentencias por cada tabla, ¿verdad? Es decir, acá la elimina, luego onCreateDB, llamo otra vez este método para que vuelva a ejecutar esto. Y si hubieran 10 tablas aquí, las va a volver a crear y acá las va a eliminar. Entonces acá debería definir todas las eliminaciones por cada actualización que voy a hacer, digamos, o cambios en la base de datos. Podría definir el drop table if exit, este comando es de SQL, y pongo el nombre de la tabla. Se eliminan y creo una nueva estructura a partir de cero, llamando el método onCreate y pasándole lo que es la sentencia que lleva este objeto db. Porque ello, al llamar este método necesitas pasarle un objeto. Entonces aquí le pasas el objeto, que en este caso es este, db. Le paso el db, corresponde el parámetro con el objeto, ¿verdad? Y ya puede procesar todas estas sentencias que estén acá. Así de fácil, de esa manera vamos a crear nuestra base de datos. Obviamente aquí hay que recordar las sentencias SQL, porque aquí está clave eso, SQL, meter todo el SQL necesario para definir la estructura. Aquí encontramos el atributo entorno de entero, database version, que indica la versión de nuestra base de datos. Un atributo cadena que indica con qué nombre de archivo se guardará nuestra base de datos. Una implementación de los métodos onCreate y un upgrade. Es lo que aquí está la explicación de eso. Partiendo de esta información debemos tener en cuenta que el método onCreate se encarga de crear el esquema de nuestra base de datos, tablas, claves primarias, claves foráneas, eso se encarga el onCreate. Si alteramos el estado de nuestra base de datos debemos aumentar el valor de database. Si hacemos un cambio, por ejemplo, de la versión 1 a la versión 2, para que nuestro helper ejecute onUpgrade la próxima vez. El método onUpgrade debería contener cierta lógica para migrar los datos existentes de una versión a otra. Esta es una consideración que se debe tener en cuenta cuando esté pasando de una versión a otra versión y la primera versión ya tenga cierta información, ¿verdad? Entonces hay que tener eso en cuenta. O lo otro es que si usted no lo quiere manejar por medio de estos métodos, ya le dije que le voy a explicar también cómo sacar el script de SQL. Ese script de SQL trae toda la estructura de la base de datos, trae toda la información de la base de datos y lo podemos abrir con la herramienta que se llama
DB Browser for SQLite. Y ahí está toda la info. Y está la estructura de la base de datos por si queremos nosotros estar manejando la copia de seguridad, ¿verdad? Lo podemos hacer de nosotros de manera manual. O lo puede estar gestionando también por medio de OnUpgrade. Aquí está la herramienta para administración DB Browser for SQLite, la que les estaba hablando. DB Browser para SQLite o SQLite es una herramienta de código abierto, visual y de alta capacidad para crear, diseñar y editar archivos de base de datos compatibles con SQLite. Mencionarles también, se me escapaba, que toda la base de datos, toda la info que tenemos aquí en la base de datos la podemos exportar inclusive a ficheros CSV para abrirlo en Excel. Toda la info que hemos manipulado desde nuestra app en la base de datos de SQLite podemos exportarla, ¿verdad? Y trabajarla en Excel, por ejemplo, toda la info. Se puede, y por eso es que me da esto, CSV, por medio de esta herramienta. Esa herramienta tiene esas opciones, ahí las vamos a ver cuando estemos en la práctica. DB, esta es la versión, es para usuarios y desarrolladores que desean crear, buscar y editar bases de datos. Importar y exportar la tabla desde hacia archivos CSV. Importe y exporte base de datos desde y hacia archivos de volcado, SQL. Vaya, entonces acá miren, yo puedo estar gestionando y trabajando toda mi base de datos con esta versión. Toda la info la puedo estar exportando o sacando, haciendo una copia de seguridad y mantenerla en este tipo de fichero. Este fichero lo puede abrir en Excel, ¿verdad? Es un separador de coma, ¿verdad? Por coma. Aquí está el link para que usted pueda entrar y descargarlo. Miren, lo pueden entrar ahí, descargarlo. Si no, pues yo se lo paso en el cómputo y usted lo va a poder abrir y poder ver su diseño de la base de datos acá en tablas. Miren, ahí lo va a ver como que si estuviera en PHP MyAdmin, con sus columnas, con su info, con su tipo. Aquí esta vista nada más es para ver la info, una consulta. Pero tenemos la vista de diseño también, las relaciones, etcétera, y aquí están las sentencias SQL. O sea que este programa va a ser de mucha ayuda para nuestro tema. Acá está donde se ubica. Usted me va a decir, profe, ¿cómo la vamos a sacar? Va a buscar esta opción en Android, Fire Explorer. Va a estar corriendo la aplicación, ya sea en el celular o en el emulador. Y pues vamos a buscar toda esta opción. ¿Ve? Data, vamos a entrar al nombre del paquete, Java Packet, que le ponemos al proyecto cuando lo creamos. Luego eso crea una carpeta que se llama database y ahí va a estar nuestra base de datos. Ese archivito es el que vamos a sacar del celular o del simulador y lo vamos a guardar en la computadora y lo vamos a abrir con la herramienta DB Browser for SQLite para ver todo el diseño que hemos creado desde la clase Java. Bien, eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido la idea de lo que vamos a estar haciendo? Francisco Alexander, comentarios. Les escucho. Samuel Antonio. Bueno, todo eso se entendió. Ok, gracias. Alexis, comentarios, Alexis. Ninguno, profe. ¿Sí? Ah, todo bien. Ninguno dijo, va, no le alcancé a escuchar. Vaya, David. Sí, todo bien, profe, comprendió todo. Ok, muy bien. Obviamente esto es a nivel de concepto teórico, ¿verdad? Porque es necesario que usted tenga una base teórica también, pero ya en la práctica usted se va a dar gusto creando esa clase, sacando la base de datos del celular, abrirla con esta herramienta que le digo, si se equivocó volverlo a crear, luego hacer el CRUD para insertar. Aquí no hemos visto nada de los comandos para cómo insertar datos, cómo modificar, cómo eliminar, para eso está la guía práctica, ahí usted ya la puede ir viendo
e inclusive puede avanzar si usted lo prefiere así antes de llegar a la práctica, el día de la práctica en IRCA. Pero esa pues lo bueno es que es de manera presencial y ahí vamos a estar haciéndolo juntos, ¿verdad? Yo guiándolos pues haciendo el proyecto y usted siguiendo. De esa manera vamos a trabajar en la práctica. No sé, ¿hay más preguntas o lo dejamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Samuel, ¿alguna pregunta? Mario, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok, muy bien. Qué bueno, entonces, dejémoslo hasta ahí entonces. Nos vemos el día de la clase práctica. Acuérdense, las prácticas siempre van a ser en IRCA. Estas sesiones, pues igual yo se las voy a compartir en la plataforma de IRCA para los compañeros que no estuvieron, igual para el que quiera repetir. Así que ahí estamos, gracias a todos, cuídense y que tengan un feliz día. Nos vemos en el día de la práctica. Saludos a todos, cuídense.